El siglo XVI después de Cristo traería un nuevo capítulo a la historia mundial. Una cantidad considerable de viajeros, comerciantes y exploradores descubrirían que del otro lado del mundo existía otra extensión de tierra, con su propia historia y habitantes. Nos referimos a América. Si bien hay registros de que desde el siglo X después de Cristo, algunos grupos de vikingos ya habían pisado el norte del Nuevo Mundo, fue hasta la llegada de los conquistadores ingleses y españoles a inicios del siglo XVI que se tuvo una mayor comunicación con estas tierras. Los gatos eran requeridos para controlar las plagas, y con su reputación un poco restaurada después de la Era Oscura, viajaron en los navíos en pequeñas cantidades, pero fue hasta inicios del siglo XVII que su expansión por este nuevo territorio oficialmente inició. Fueron bien recibidos. Nuevamente fue su habilidad de cazadores lo que les abrió las puertas, y si bien aún había supersticiones y mitos creados a su alrededor, su expansión por el continente fue veloz y sencilla. Si bien no había gatos domésticos en América hasta la llegada de los colonizadores, ya existían una gran variedad de felinos. Los únicos de pequeño tamaño que ya habitaban el continente eran una especie salvaje. Entre ellos estaban el ocelote, el lince y el tigrillo. La relación de los habitantes americanos con los grandes felinos se remonta a varios siglos atrás. Los pumas habitan el continente americano en toda su extensión, desde Canadá hasta la Patagonia. Su interacción con las diferentes culturas fue de respeto y admiración, ya que su astucia, gracia y agilidad lograron enaltecerlos ante la vista de los humanos. En el siglo XIII después de Cristo, la civilización inca comenzaba a expandirse por los territorios de América del Sur. Los pumas formaban parte importante de su vida. Su fuerza e inteligencia los impresionó a tal grado que lo representaron numerosas veces en cerámicas, pinturas y lo asociaron con Huiracocha, el dios creador. Estos felinos eran considerados guardianes y defensores durante los tiempos difíciles. Asimismo, eran representantes de la vida y del poder del mundo. Incluso se cree que la ciudad de Cusco, en Perú, fue diseñada con la forma de este felino en su honor. Al norte del continente, a inicios del siglo XVI después de Cristo, crecían los poblados nativo-americanos, con diferentes grupos de habitantes. Sin embargo, a pesar de su distribución y diferentes maneras de interpretar la vida, la mayoría de las comunidades reaccionó de igual manera ante los pumas. Los consideraban intermediarios entre nuestro mundo y el siguiente, capaces de comunicarse con el más allá y proteger esa conexión. También creían que poseían la capacidad de mediar los vínculos entre los humanos y los espíritus de la tierra y el cielo. El felino de mayor tamaño en América es el jaguar. A diferencia del puma, los jaguares únicamente se extienden desde el norte del territorio mexicano y hasta la zona central de Argentina. Desde el siglo XIII a.C., los jaguares jugaron un papel importante en la religión de las antiguas civilizaciones precolombinas. Era considerado un ser poderoso, creador de vida y representante de la naturaleza. Fue simbolizado en diversas esculturas y utensilios de las zonas andinas, varias de ellas utilizados en rituales místicos que permitían a las personas conectarse con el universo. En la zona costera del Golfo de México, en el año 1200 a.C. aproximadamente, la cultura olmeca comenzó su expansión. Tenían la creencia de que el jaguar había jugado un papel importante en la creación del universo. Incluso creían que eran sus descendientes directos, y por eso compartían los rasgos fuertes y cabeza de tamaño ligeramente más grande, como la del felino. Desde el año 2600 a.C., en la zona norte de Guatemala y sur de México, inició la expansión del Imperio Maya. La palabra que utilizaban para referirse al jaguar es Balam. Al igual que los olmecas, los mayas creían que el jaguar era responsable de la creación y que los nobles descendían directamente de él. Se le rendían homenajes y era tratado con sumo respeto. Se creía que la deidad Ek-Balam, que significa jaguar oscuro o jaguar estrella, surcaba el cielo nocturno, que a la vez era considerado el inframundo, y lo iluminaba con estrellas que eran las manchas de su pelaje. Fue representado de manera importante en esculturas, cerámicas y pinturas. De igual forma, se construyeron centros ceremoniales en su honor. Actualmente sobrevive el sitio arqueológico igualmente llamado Ek-Balam, ubicado en Yucatán, México. Los mayas no fueron los únicos en relacionar al jaguar con el inframundo.
En la mitología azteca, cuyo imperio inició en el año 1428 después de Cristo, se creía que los muertos debían atravesar una serie de pruebas antes de llegar a su destino final, el Mictlán. Una vez que habían logrado pasar las pruebas y se habían desprendido poco a poco de su cuerpo terrenal, en la entrada del inframundo los aguardaba un enorme jaguar que removía lo último que quedaba de su cuerpo. Su corazón era devorado y dejaba al difunto libre de cualquier atadura terrenal y listo para presentarse ante el regente del inframundo, que era Mictlantecutli. Este animal fue adoptado por los guerreros provenientes de las clases sociales bajas de la civilización azteca, por la fuerza y astucia que los representa. Portaban pieles de jaguar sobre su cuerpo e incluso imitaban su rugido para imponerse ante sus adversarios, pues creían que así la fuerza del animal los ayudaría en la batalla. Si hay una constante en todas las especies de felinos que existen, es que saben ganarse el respeto y admiración de aquellos que los rodean, gracias a la inteligencia, fuerza, agilidad y gracia que emana de ellos. Y a pesar de únicamente convivir con grandes felinos indomables, fue algo que las antiguas civilizaciones americanas supieron apreciar.